Hace aproximadamente 10.000 años, en un tiempo en el que el ser humano apenas comenzaba a descubrir su lugar en el mundo, los humanos empezaron a poblar América a través del estrecho de Bering y eventualmente llegaron a vivir en lo que hoy en día es México. La región contaba con climas distintos. El norte tenía un clima mayormente desértico, mientras que en el sur había vegetación y ríos. Debido a estas diferencias en el clima, en ambas regiones surgieron diferentes tipos de civilizaciones. En el norte, pueblos seminómadas, mientras que en el sur, pueblos que establecieron ciudades enormes. Es por esto que los antropólogos les dieron nombres diferentes a estas regiones, Aridoamérica y Mesoamérica. Así se dividen las regiones en las que se levantaron grandes culturas, pero el tiempo que transcurrió para esto se divide en tres grandes horizontes culturales: el preclásico, clásico y posclásico. Cada periodo se dividió así por las características de los hechos que acontecieron en él. El preclásico empieza más o menos en el 2500 a.C., cuando los primeros pobladores de Mesoamérica pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Es decir, pasaron de cazar y recolectar su comida y vivir de lugar en lugar a cultivar su comida justo al lado de sus casas. Esto también pasó en otras partes del mundo, pero en América hubo un progreso diferente, pues no aprendieron a trabajar el hierro, solamente el cobre, oro y otros metales. También otra diferencia fue que inventaron la rueda, pero nunca le dieron una aplicación seria. Estos avances hicieron que las aldeas fueran creciendo y gracias a esto brota la primera civilización grande, los olmecas. Los olmecas surgen en el 1200 a.C. y fueron una civilización que tenía 3 ciudades principales en el sur, pero gracias al intenso comercio su influencia se expandió por todo el territorio. También desarrollaron un sistema de calendario, un patrón urbano de asentamiento, una religión que adoraba al jaguar, agricultura de roza y quema y una organización social teocrática, es decir, un gobierno que se considera con autoridad dada por los dioses. Estas dos últimas características se expandirían a todas las civilizaciones que surgieron, y es por esto que se dice que los olmecas fueron la cultura madre. En este periodo los principales asentamientos fueron olmecas, pero también empezaron a existir otras ciudades importantes como Teotihuacán o Cuicuilco, que fue un centro religioso muy importante donde la gente iba a celebraciones religiosas e intercambiar productos. Pero tras cientos de años, los olmecas cayeron aproximadamente en el 400 a.C. Aún no se sabe con exactitud qué causó su caída, pero se cree que tiene que ver con desastres del clima y la dispersión de sus habitantes. Y siglos después, en el 200 después de Cristo, Cuicuilco entró en conflicto con Teotihuacán, pero el volcán Xitle hizo erupción y arrasó con Cuicuilco, lo que puso fin a las hostilidades con Teotihuacán, y la destrucción de Cuicuilco se considera el fin del periodo preclásico. El periodo clásico empezó en el 200 después de Cristo y fue un periodo caracterizado por el auge de las ciudades-estado. En el centro, la ciudad de Teotihuacán llegó a su época de esplendor, llegando a controlar pueblos vecinos y estableciendo una gran influencia a través del comercio. Hoy en día, Teotihuacán es recordada por ser una de las ciudades más grandes de su era. Una ciudad construida con un diseño de acuerdo al orden cósmico y varias obras de arquitectura impresionantes. Pero aún con toda esta importancia, se conoce mucho menos de Teotihuacán que de las demás culturas. De hecho, ni siquiera se sabe su nombre real, pues Teotihuacán es un término creado por culturas posteriores. Mientras tanto, en el sur, los mayas también florecieron, pero en forma de una especie de confederación de ciudades-estado. Los mayas hicieron grandes avances en astronomía como calendarios, avances en matemáticas como crear el concepto de cero, y llegaron a controlar un área de 350,000 kilómetros cuadrados. Y también fundaron grandes ciudades como Palenque, Piedras Negras, Bonampak y Tikal, aunque los mayas llegaron a tener muchas ciudades más. Y en general, este periodo también vio el apogeo de otros como el Tajín y los zapotecas. Pero el periodo clásico llegó a su fin con la caída de Teotihuacán y el colapso maya. Teotihuacán junto a muchas ciudades mayas fueron abandonadas debido a cosas que aún no se saben con certeza, pero estos eventos abrieron paso a una etapa más familiar de la historia. La historia de un México más parecido al nuestro empieza en el siglo XIV. Cuenta la leyenda que desde una tierra mítica llamada Aztlán, los habitantes, llamados aztecas, abandonaron sus casas al recibir órdenes del dios Huitzilopochtli de irse y asentarse en otro lugar indicado por ellos. Dicho lugar estaría marcado por un águila parada sobre un opal devorando una serpiente, y tras mucho viaje, por fin llegaron a un lugar conocido como Texcoco, donde al ver la señal de los dioses decidieron establecer su civilización y empezaron a construir una ciudad llamada Tenochtitlán. Cabe aclarar que esto se sabe gracias a un documento llamado Tira de la Peregrinación, por lo que es mucho mito mezclado con mucha historia, y yo sé que en la pantalla aparecen puras imágenes,
y eso se debe a que los mexicas tenían un sistema de escritura que consistía en varias imágenes impresas sobre tiras de papel enormes, y como se imaginarán, son un dolor de cabeza para aquellos que los estudian hoy en día. Pero regresando a la historia, en el lugar ya había otros habitantes, como los tepanecas de Azcapotzalco, y al principio los aztecas sirvieron como mercenarios a los tepanecas, pero establecieron una alianza con Tacuba y Texcoco y derrotaron a Azcapotzalco, y se considera que con el establecimiento de esta triple alianza empieza el Imperio Mexica, también llamado Imperio Azteca. El imperio comenzó a expandirse por toda Mesoamérica, y su principal motor fue la devoción de los mexicas, quienes querían obtener más tributo y más gente para ofrecerla a sus dioses en forma de sacrificios humanos. Con estas conquistas, sobre todo las emprendidas por el emperador Moctezuma I, el Imperio Mexica llegó a ser enorme. Sin embargo, lo que motivó la expansión del imperio no resolvió lo que se iba a hacer con los pueblos conquistados. Debido al gran crecimiento de la ciudad de Tenochtitlan, estos empezaron a cobrar más tributo a los conquistados, lo cual no gustó nada. Además de que en ese entonces los aztecas aún tenían a dos enemigos poderosos. Al oeste, un hombre llamado Tariacuri unificó a todos los pueblos del centro de Michoacán, creando así al Imperio Purépecha, que con el tiempo conquistó varios otros pueblos y llegó a tener un territorio de 80,000 kilómetros cuadrados, llegando a ser rivales muy poderosos de los mexicas. Además de los purépechas también estaban los tlaxcaltecas, que eran un reino que quedó enclavado en territorio mexica, pero nunca pudo ser conquistado gracias a su ferocidad. En el año de 1450, los mexicas fueron víctimas de malas cosechas y sequía grave. Esto condujo a que los mexicas llevaran a cabo guerras contra otros pueblos vecinos como Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula y Atlisco con el objetivo de obtener sacrificios humanos. El Imperio Mexica era uno de numerosos enemigos, descontento e influencia enemiga que llegaba a causar revueltas ocasionalmente, y todo esto pone en duda si la hegemonía mexica duraría. Y para mala suerte de los mexicas era verdad, su dominio no duraría debido a un evento que cambió el mundo para siempre. En 1492 España se enteró de la existencia de lo que hoy se conoce como América y prepararon expediciones para conocer más del nuevo continente. Una de estas muchas expediciones fue la expedición de Hernán Cortés. En 1519, 11 barcos y 500 hombres llegaron a la costa del este y cuando vieron la riqueza de esta tierra decidieron intentar una conquista del territorio. Empezaron fundando la Villa Rica de la Veracruz y luego empezaron su camino hacia la capital del imperio más grande de la zona, el Imperio Mexica. Pero primero sometieron a Tlaxcala, logrando que se volvieran sus aliados, y luego cometieron una masacre en Cholula, evitando que alguien más se pusiera en su camino. En noviembre de 1520 llegaron a Tenochtitlán, y a los pocos días arrestaron al emperador. Por un momento pensaron que lo habían hecho su títere, pero cuando el jefe de Hernán Cortés mandó a alguien para arrestarlo, Cortés tuvo que ir a defenderse, dejando a las tropas de Tenochtitlan a cargo de Pedro de Alvarado. En este contexto, mientras los mexicas estaban en una celebración religiosa, Alvarado ordenó a sus tropas masacrar a los presentes, a lo que se le conoció como la masacre de Toxcatl. Y gracias a eso, cuando Cortés regresó encontró una ciudad enojada con él. En un intento de cambiar su situación, Cortés decidió enviar a su emperador a negociar la paz con ellos, pero fue asesinado por su propio pueblo con pedradas y una flecha. Con la situación fuera de control, Cortés decidió escaparse de Tenochtitlan durante la noche, pero su ejército fue descubierto y perdió buena cantidad de hombres, y se dice que la derrota fue tan terrible que Cortés lloró debajo de un ahuehuete. Entonces los españoles buscaron refugio en territorio de su aliado Tlaxcala. En el camino se dieron algunas escaramuzas, pero en un punto el ejército mexica los alcanzó, y españoles junto a tlaxcaltecas se enfrentarían en una batalla que cambiaría la historia, la batalla de Otumba. Los españoles, a pesar de su desventaja numérica, lograron aguantar un buen rato, pero las bajas se acumulaban rápidamente de ambos bandos. Pero la batalla quedó decidida cuando los tlaxcaltecas le dijeron a Cortés que si lograban matar al líder mexica, estos no tendrían más opción que retirarse. Cargó junto con los pocos jinetes que le quedaban, se abrió paso entre las filas mexicas y logró derribar a su líder, y después otro soldado lo mató con una lanza. Como era de esperarse, los mexicas comenzaron a retirarse y la batalla fue un rotundo éxito. Con la grave derrota en Otumba y con casos de una enfermedad traída por españoles llamada viruela, el Imperio Mexica estaba entrando en una situación muy crítica. Cortés aprovechó y salió con otros pueblos, logrando reunir un ejército de entre 80,000 y 200,000 hombres, de los cuales tan solo un poco más de 1,000 eran españoles. Entonces empezó a sitiar la ciudad de Tenochtitlan, y después de una lucha prolongada de 3 meses y decenas de miles de muertos de ambos bandos, finalmente un 13 de agosto de 1521 Tenochtitlan cayó.
A todos estos hechos, desde la llegada de Cortés hasta la caída de Tenochtitlan, se le conoce como la conquista de México, pero no se dejen engañar por el nombre, los mayas y purépechas todavía existen y la conquista total del territorio que hoy se llama México tardaría en suceder. Aún así, la llegada de los españoles puso fin a un periodo de la historia de México. Esto fue el inicio de un proceso en el que se sustituyeron los pueblos de América por el gobierno español. Pero si quieren saber cómo se impuso este nuevo régimen y cómo decayó hasta el punto de buscar la independencia de España, esperen al día de mañana para la parte 2 de este video.